Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor muy importante, la vida de Voltaire. De hecho, fue un tema que ustedes me solicitaron muchísimo. En la casilla de los comentarios también me han pedido la vida de Pushkin, la vida de Goethe. Así que pues estoy trabajando en esas biografías que ustedes me han estado solicitando. También vamos a tener algunos temas de español que me han estado solicitando también en la casilla de los comentarios. Si es la primera vez que ves un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de este video en tus redes sociales, porque esto me permite que YouTube recomiende mis videos en su país de origen. También recordarles que si desean recibir asesorías personalizadas vía Meet, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresía que les interesa. Puede ser de $99.99 al mes, que les da acceso a 5 horas de clase completamente personalizadas conmigo. Puede ser el nivel de 249, que les da acceso a 10 clases, o de $399.99, que les da acceso a 15 clases. Obviamente esto dependerá del curso de literatura que están tomando. Si están elaborando un ensayo y no pueden hacer la tesis, no saben cómo redactar una introducción, cómo hacer un desarrollo con argumentos, cómo manejar la fase de contraargumentación, de conclusión, de lista de referencia, pues yo puedo ayudarles en este proceso para que sea más sencillo. De igual manera, si están elaborando una tesis de culminación de grado, puede ser a nivel de licenciatura, doctorado o a nivel de maestría, pues también los puedo acompañar en el proceso de delimitar el tema, hacer los objetivos generales y específicos, la justificación, redactar los antecedentes del problema, el marco teórico, diseño metodológico, elaborar los instrumentos, aplicar los instrumentos, procesar los datos, emitir conclusiones y recomendaciones. De igual manera, si están ahora elaborando un poema, un microrrelato, analizando un cuento y no saben por dónde empezar, pues igual les puedo ayudar, también prepararlos para un examen de admisión en la universidad o de culminación de cualquier curso de literatura, pero sí me tienes que avisar con tiempo para que nos podamos organizar. Recuerdo que yo vivo en Nicaragua, Centroamérica, y muchas veces mis estudiantes viven en Europa, en los Estados Unidos, y tenemos bastante diferencia horaria. Podrían ser 10 horas, 15 horas, a veces hasta 24 horas, o sea, un día de diferencia. Y es bueno que una vez que se unan, me manden un correo para que nos pongamos de acuerdo y así yo enviarles la invitación y también tener todos los temas que ustedes quieren reforzar conmigo. Bueno, también quiero agradecerles a todas las personas que envían su donativo todos los meses. A Janet, a Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían su donativo todos los meses, muchas gracias. Si quieres donar, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme y donar $2.49 al mes, $14.99 al mes o $34.99 al mes. También puedes enviarme donaciones, super chat y todo eso, pues ayuda a que podamos seguir creando contenido de calidad. Les recuerdo siempre entonces nuestro pequeño comercial. Les recuerdo que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos. Y recordarte finalmente que puedo ayudarte en cualquier tema de español y literatura, ya sea en inglés o en español. Bueno, vamos a movernos entonces primero a la fotografía de Voltaire, porque probablemente hay muchísimo que ustedes van a descubrir hoy que no sabían de este escritor francés tan importante. Bueno, Voltaire, el escritor que se hizo multimillonario estafando a la lotería francesa. Probablemente esto ustedes no lo saben, pero Voltaire no se hizo rico gracias a sus habilidades para escribir, que sí las tenía y eran muchas. ¿Por qué? Porque era muy crítico del sistema, muy crítico de la nobleza, del clero, de la diferencia social, las diferencias de clase, era algo que a él no le parecía. Entonces le costaba muchísimo trabajo publicar, no su primera obra, que fue Edipo, con la cual obtuvo la fama a los 29 años, fue algo increíble. Pero luego, cuando él comienza a mezclarse con la nobleza, hay un acontecimiento muy catastrófico que le va a pasar a Voltaire, que lo vamos a contar hoy. Y ese acontecimiento muy catastrófico, por un lado, pero por el otro, le va a permitir entrar en contacto con Inglaterra, porque va a tener que salir huyendo de Francia, y esto le va a permitir empaparse de las ideas científicas y de modernidad que había en ese momento en Inglaterra. Y esto va a cambiar su manera de escribir. Luego él va a volver a Francia durante muchísimos años, durante un largo exilio en que no podía regresar a su país por un evento que le pasó, porque como siempre tenemos chismes.
en estas transmisiones, él va a pasar mucho tiempo exiliado, escribiendo fuera, pero cuando vuelve a Francia viene con la mentalidad de hacerse rico y de hecho lo va a lograr, va a morir multimillonario, o sea, una fortuna que probablemente el día de hoy sería equivalente a 10 millones de dólares, gracias a que se une con un matemático y ellos se dan cuenta de un error que tiene la lotería francesa. Ellos comienzan a sacar ventaja de este error, comienzan a comprar muchísimos bonos. Esto le daba derecho a jugar en la lotería y entonces durante un gran periodo de tiempo Voltaire todos los años se ganó la lotería y comenzó a acumular dinero y de esa manera se hizo muy rico y ya siendo rico puso su casa editorial, incluso se hizo construir un teatro, un castillo, porque él tenía claro que para triunfar como escritor él necesitaba una habitación propia. Citando lo que le decía la misma Virginia Woolf, que realmente para escribir y para tener libertad para escribir hay que tener dinero garantizado, o sea, hay que tener o una familia que te respalde o dinero que te permita dedicarte a escribir y publicar sin la presión, los cambios que un editor te puede hacer. Y eso Voltaire lo tuvo súper claro a lo largo de su vida y de hecho gracias a eso va a enfrentar un juicio y todo, pero realmente lo que hizo no fue ilegal, por tanto no fue a prisión por esto, obviamente. Él solamente sacó ventaja de un sistema que estaba mal concebido. Entonces, mucho de que hablar de este personaje tan interesante y que influyó tanto en su tiempo. Bueno, a manera de introducción vamos a decir lo siguiente. Voy a ubicar un poquito mejor aquí. Francois-Marie Arouet, que era su verdadero nombre, más conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería y que fue uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó, si ustedes recuerdan, el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión y por eso a Voltaire pues, los sacerdotes lo odiaban. En 1746, Voltaire fue elegido miembro de la Academia Francesa en la que llegó a ocupar el asiento 33. Se hizo famoso muy joven con su obra Edipo, pero también experimentó el rechazo social cuando un noble lo mandó a golpear por su altanería. Y esto va a ser importante en su vida, lo vamos a analizar un poco más adelante, porque ahí él se va a dar cuenta que aunque él sea talentoso, brillante, nunca va a ser un noble. Y que los nobles se van a proteger entre ellos, porque de hecho en esta golpiza él va a ir a poner la denuncia, le van a pedir que por favor vayan testigos del evento, y ninguno de los nobles que estaban en esa fiesta quiso ir a la policía y es cuando él se desencanta, incluso tiene que exiliarse de Francia porque visita al rey, sí, Voltaire conocía al rey, de hecho al rey le gustaba lo que le escribía y entonces lo visita para exigirle justicia por lo que ha pasado y el rey pues le aclara que aunque él sea un escritor famoso, él no es un noble y que por tanto el rey siempre va a proteger a sus nobles y esto lo va a desencantar mucho. Pero también va a ser un evento muy importante porque, entre otras cosas, le va a permitir irse a Inglaterra, donde en ese momento estaba en ebullición la ciencia, el respeto a otras religiones, y esto lo va a cambiar totalmente, va a cambiar su manera de escribir y su manera también de ver la vida, y por eso les digo que va a ser un evento que por un lado va a ser traumático, pero por el otro lado va a permitir que él mejore incluso su manera de escribir, porque se va a unir a muchos científicos y esto va a cambiar incluso el tono de todas sus obras. Así que va a ser un evento importantísimo. Se tiene que exiliar en Inglaterra, donde entra en contacto con los ideales de igualdad, del respeto a derecho ajeno y sobre todo del respeto a la meritocracia. Regresó a Francia como con 58 años, decidido a volverse rico y lo logró, gracias a una amistad que hizo con un famoso matemático de su época, quien lo ayudó a crear un plan para ganar la lotería en reiteradas ocasiones, volviéndolo así un hombre multimillonario. Gracias a eso se compró un castillo y se hizo construir un teatro, claro que sí, para representar todas sus obras teatrales, porque también fue dramaturgo, convencido de que solo con su dinero podía escribir y publicar todo lo que quisiera. Porque un problema, si podemos decirlo así, que tenía Voltaire,
era que no se guardaba nada y era muy crítico de la nobleza, del clero, de la iglesia, la corrupción que había en ese momento, hasta crítico del mismo rey. Entonces, muchas casas editoriales la pensaban dos veces antes de publicarlo y por eso él dijo, pues me quito este problema, me voy a hacer rico, voy a crear mi propia casa editorial, mi propio teatro, me voy a dar a hacer un castillo y de esa manera no le voy a tener que pedir permiso a nadie para publicar. Así lo hizo y así realmente publicó la inmensa mayoría de sus libros que conocemos, que fueron autopublicaciones y obviamente han perdurado porque además del dinero, Voltaire era un hombre muy inteligente, ¿no? Vamos a contar ese episodio tan curioso de lo de la lotería, porque es increíble que él era un hombre tan inteligente que se dio cuenta que esa lotería estaba mal diseñada y buscó una manera de lucrarse con el sistema, ¿no? Y lo logró. Entonces vamos a hablar también un poquito de eso. Y en sus últimos años publicó obras súper controversiales, pero también preparó el camino para otros escritores que fueron críticos contra el clero, la nobleza y las diferencias de clases. Esta es la historia de Voltaire, un hombre revolucionario y disruptivo que sin duda cambió la Francia de su tiempo para siempre. Y vamos a conocer un poquito cuáles fueron sus orígenes. Bueno, resulta que Francois-Marie Arouet, que era su verdadero nombre, era hijo del matrimonio entre el notario Francois Arouet, que vendió su oficio para ser consejero del rey y trabajar como tesorero de la Cámara de Cuentas de París, y de Marie-Marguerite Armand, que era proveniente de una familia de poticharantes. Su madre falleció cuando él contaba con apenas 7 años de edad, así que él se va a criar con su papá y con sus hermanos. Específicamente, Voltaire nació el 21 de noviembre de 1694 en una propiedad de su padre. Tuvo 4 hermanos, pero solo 2 de estos alcanzaron la edad adulta. Armand, que fue un abogado del Parlamento de París, y su hermana Marie, quien se casó con Perrault Francois, que era el corrector de la Cámara de Cuentas, y tuvieron una hija. Esta hija va a ser importante en la vida de Voltaire porque en sus últimos años él va a tener una relación amorosa con su sobrina y pues al final ella va a ser la compañera durante sus últimos años, aunque en realidad la mujer que él amó toda su vida fue una marquesa, que ya vamos a hablar de eso, de la cual él se enamoró. Era una mujer muy inteligente, era científica, algo extrañísimo en 1600 que una mujer pudiera dedicarse a la ciencia. Era una mujer muy inteligente, además tenía habitación propia, es decir, tenía dinero y título nobiliario y esto le permitía que ella pudiera dedicarse a la ciencia. Había un pequeño gran detalle y era que la marquesa, por supuesto, estaba casada con un marqués, de ahí venía el título nobiliario, pero Voltaire encontró la manera de hacerse amante de ella, de irse a vivir con ella y de esa manera entrar a los círculos más exclusivos, gracias, por supuesto, a que ya era un millonario. Entonces, también les voy a contar ese dato que es muy curioso de cómo él logra irse a vivir con esta mujer en un tiempo en que no existía el divorcio, mucho menos para un noble. Así que a él se le ocurrió algo muy creativo también y le dio solución a este problema. Pero bueno, ella va a morir y entonces luego él va a terminar uniéndose, no en matrimonio, pero sí en vida, por así decirlo, a su sobrina, que va a ser la persona que lo va a acompañar hasta el final. Estudió latín y griego en el colegio jesuita Luz-le-Grand durante los últimos años del reinado de Luis XIV y allí trabó amistad con los hermanos Reille-Luz y Marbury Anderson, que fueron futuros ministros del rey Luis XV. Y este dato lo doy porque realmente Voltaire estaba muy bien conectado dentro de la sociedad de su tiempo. Y indudablemente creo que si no hubiera sido por ese hecho en que él se pelea con un noble y el noble lo manda a golpear, yo creo que Voltaire no hubiera perdurado a como ha perdurado hoy porque sus mejores obras, obviamente, fueron escritas ya en su época de madurez. Pero sí estaba muy bien conectado con la nobleza, pero no era noble. Y hago hincapié en esto porque en ese tiempo la diferencia de clases sociales era algo que pesaba mucho. Y por muy inteligente que él fuera, por muy invitado a los bailes de los nobles, pues no era un hombre noble y por eso cuando tiene un altercado con alguien de la nobleza le dan la espalda. Y vamos a hablar de eso porque sí fue un evento que marcó un antes y un después en su vida y en su obra. Pero ya vamos a llegar ahí. Vamos a hablar también un poquito del seudónimo, porque ¿por qué se puso Voltaire? Bueno, una versión muy aceptada deriva del apelativo Petit Volontaire, que significa el pequeño voluntario, que usaban sus familiares para referirse a él de niño. O sea, de cariño le decían Petit Volontaire.
O también podría ser un anagrama formado por las mayúsculas del alfabeto latino y su nombre al revés. También puede tratarse de las sílabas de la palabra revolter, revoltoso, porque realmente él fue muy revoltoso en su tiempo. Y en cualquier caso, es posible que la elección del joven Arud adoptara que esta adopción del seudónimo, que lo adopta después de su detención en 1717, fuera una combinación de todas estas hipótesis y también, y no poco importante, una manera de pasar inadvertido, o sea, de que él pudiera escribir de manera crítica sin que lo pudieran apresar y por eso escribía con un seudónimo. Seguramente esto tuvo un peso importante, o sea, que nadie se diera cuenta quién era el verdadero escritor. Para nosotros hoy en día sería muy extraño que un escritor publicara con un seudónimo porque ya se construían marcas personales, pero en esta época en que además había una censura enorme porque estamos hablando de la época del oscurantismo, entonces él obviamente no podía ser crítico con su verdadero nombre y por eso filmaba sus obras como Voltaire. O sea, obviamente al final todo el mundo se dio cuenta de quién era, pero obviamente era una idea que él tuvo y buena para proteger su identidad y que no fuera a prisión. Por lo que escribía. En 1706, Voltaire escribió la tragedia Aumulinis y Numitor, de la que se encontraron más tarde algunos fragmentos que se publicaron en el siglo XIX. Entre 1711 y 1713 estudió Derecho, no concluye la tarea porque le dice a su padre que no le gusta, que él se quiere dedicar a la literatura y pues a su padre no le gusta mucho eso, pero era una decisión ya tomada. Su padrino, que era un abate, lo va introduciendo poco a poco en el grupo literario La Sociedad del Temple y en esa época recibió una cuantiosa herencia de una anciana cortesana que se llamaba Ninon de Lenclos, quien le había tomado mucho cariño al niño y que le da este dinero para que él pueda comprar una biblioteca. No era tampoco muchísimo dinero, además él se lo va a gastar porque gastaba mucho. Pero sí le da una herencia que le permitió a él comprar muchos libros y mejorar también el dominio que tenía de otros idiomas. En 1713 obtuvo el cargo de secretario de la Embajada Francesa en La Haya y allí compuso la Oda sobre las desgracias del tiempo. Pero el embajador lo devolvió a París en este año porque se metió con una joven refugiada que se llamaba Catherine Olympe Dunoyer, a lo que él no podía hacer porque recordemos que tenía cargo diplomático, y lo expulsan de la embajada. Durante esta época empieza a escribir su obra Edipo, que se publica en 1718 y también comienza a redactar su poema épico La Enriega. Desde 1714 trabajó como escribiente en una notaría y fue el invitado inevitable de los salones parisinos y de las veladas con la duquesa de Maine en su castillo, donde conoció a muchas celebridades de su época, o sea, marquesas, condesas, estaba muy bien involucrado. También acude a las cenas galantes de varios nobles libertinos que ameniza con versos muy atrevidos. En esta época compone dos poemas bastante escandalosos, semejantes a los relatos eróticos en el verso de La Fontaine. Y a la muerte del rey de Luis XIV en 1715, el duque de Orleans asume la regencia y el joven Voltaire escribe una sátira contra los amores incestuosos que tenía el rey con su propia hija, la duquesa de Berry, lo que le valió la exclusión por 11 meses y su aprehensión en la Bastilla durante un largo año, tiempo en que decidió aprovechar el tiempo y estudiar más literatura. Finalmente fue liberado, desterrado a su casa natal y ahí decide comenzar a firmar todas sus obras como Voltaire, como una manera de evadir la censura y que lo volvieran a apresar. Un retrato escrito de la misma época lo describe así: es magro, de temperamento seco, tiene la bilis quemada, el rostro demacrado y el espíritu ingenioso y cáustico, los ojos brillantes y astutos. O sea que físicamente él no era un hombre muy atractivo, pero sí era un hombre interesante, inteligente, y vaya que sí lo va a demostrar a lo largo de toda su vida. En 1718 estrena con un éxito arrollador su tragedia Edipo. El fenómeno de Voltaire es bastante diferente al fenómeno de otros escritores que no han tenido éxito con su primera obra y les ha tomado muchos años crear una obra que la gente acoja, que le guste. Pues bien, Voltaire fue al revés. En realidad su primera obra fue un exitazo, la tragedia Edipo, que publica en 1718, luego en 1720,
Y en 1721 también va a publicar su manuscrito en forma de epopeya, La Henriada, dedicado al regente, y la publica en 1723, ¿no? Donde, bueno, obviamente le ensalzaba al rey para que el rey apoyara esta publicación. La obra, sobre todo de Edipo, alcanza gran éxito y Voltaire emprende la redacción de un ensayo sobre las guerras civiles. En 1722 fallece su padre, le deja una buena herencia y Voltaire emprende de nuevo un viaje a Holanda acompañado de una amante que tenía, una condesa viuda, la viuda de Rupelmonde. Y en 1723 sostiene otra relación amorosa con la marquesa de Bernieres, o sea, les digo nuevamente, él estaba muy bien conectado. Vean ustedes que pues se mezclaba con mujeres de la nobleza, porque él quería realmente en el fondo ser noble, ¿no? Y ser aceptado en estos círculos muy exclusivos, cosa que no va a lograr. En 1724 estrena Mariana y empieza a sufrir algunos problemas de salud y a pesar de eso estrena El Indiscreto en 1725, año en que el rey Luis XV lo invita a su boda, por lo que Voltaire comienza a ser un invitado muy recurrente dentro de la corte. Hasta ahí todo pinta perfecto. Sin embargo, en 1726 tiene una disputa con un noble caballero, el caballero de Roland, con el que había sostenido un altercado de palabras y que él se había molestado con Voltaire y había mandado a sus lacayos a darle una tremenda paliza en una fiesta en un salón muy exclusivo en el que estaba Voltaire. Entonces lo golpea, Voltaire decide retarlo a un duelo, él para defender su honor, él no acepta y entonces Voltaire acude a las autoridades. Pero le dicen obviamente las personas de las autoridades que tiene que haber testigos de eso para que pruebe que este hombre lo mandó a golpear y entonces él busca a los nobles que estaban en la fiesta y los nobles se le ríen en su cara y le dicen que ellos jamás irían a declarar contra otro noble porque él, por muy famoso que sea, por muy brillante que sea, es simplemente un plebeyo. Entonces, este problema se va a hacer muy grande porque Voltaire va incluso a visitar al rey, le va a pedir ayuda a otros nobles para que por favor al menos se dirime el asunto en un duelo, no algo que se estilaba mucho en la época, pero al final le dicen que no y lo envían nuevamente a la Bastilla por estar molestando. El rey le dice, ya no sigas molestando, te voy a mandar a la Bastilla, déjame de visitar, ya te dije que no se puede porque tú eres plebeyo, no es noble. El rey pues realmente le decía, quédate tranquilo, o sea, a la gente se le va a olvidar eso, sigue adelante con tu carrera, pero Voltaire estaba súper indignado y claro que sí lo comprendo, porque además lo golpearon salvajemente, ni siquiera fue que le dieron una cachetada, sino que lo golpearon, le dejaron heridas permanentes, entonces él estaba muy molesto, pero le dice el rey, no sigas en esto, te voy a mandar a la Bastilla, piensa las cosas, después vas a poder volver a la corte. Y en vista de que esto no fue posible, entonces el rey le dijo, como has molestado mucho, te voy a mandar al exilio. Y es así como lo expulsan de Francia, algo súper triste, aquí, porque luego va a ser bueno, y él tiene que salir huyendo hacia Gran Bretaña, donde él se establece por un periodo de casi 2 años. Esto pareciera ser muy dramático, pero va a ser muy bueno para él, porque en Gran Bretaña, él comienza a conocer a personas que en ese momento pertenecían al siglo de la Ilustración, se hace amigo de muchos científicos, matemáticos, físicos, y él se da cuenta que Francia está muy atrasada, que en Francia todavía el poder lo tienen los nobles. En ese momento en Gran Bretaña ya había una monarquía parlamentaria, mientras que en Francia solo había monarquía. Entonces, además este evento va a ser importante porque él se va a dar cuenta que por mucho que él lo hayan admitido en los salones de la nobleza en Francia, por mucho que él tenga talentos, nunca va a lograr pertenecer a la nobleza. Porque ese es el problema que existe en Francia, que no hay meritocracia y que hay una gran división de clases sociales. Se da cuenta que la ley no es igual para todos en su país y por eso él va a cambiar su manera de escribir y se va a volver un gran defensor del derecho a la justicia universal. Y por eso en sus obras posteriores vamos a ver el germen de estas ideas, que todos los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, y él va a dedicar el resto de su vida y su obra a defender esta idea, lo cual se le vuelve prácticamente una obsesión, y por eso es que él decide que a toda costa se va a hacer rico para poder
autofinanciar todas sus publicaciones y volver a Francia, que lo va a lograr. Bueno, estamos hablando en ese momento de un joven Voltaire, no llegaba ni a los 30 años, se instala en Londres, es acogido en la casa de Lord Henry Johnson, que era un vizconde, y allí Voltaire recibe una influencia muy importante en el cambio de su pensamiento, porque descubre la ciencia newtoniana, la filosofía empirista y las instituciones políticas inglesas. Además aprende el inglés y se torna en anglófilo, o sea, él admiraba muchísimo a los ingleses y decía que los franceses tenían que aprender muchísimo de los ingleses. En ese tiempo dijo en una ocasión, ojalá imitemos más a los ingleses, que son desde hace 100 años el pueblo más sabio y más libre de esta tierra. En 1727 asistió al entierro de Sir Isaac Newton, para que ustedes vean de que realmente fue un hombre que se empapó, que se insertó dentro de la sociedad de Inglaterra, lo admitieron muy bien porque era un hombre muy inteligente. Él va al entierro de Isaac Newton en la abadía de Westminster y publicó 2 textos en inglés, ensayos sobre la guerra civil y ensayos sobre la poesía épica. Además, en 1728 vende por suscripción La Henriada, que era una obra que había iniciado en Francia, y se lo dedica, por supuesto, porque no era nada tonto, a la reina de Inglaterra. Conoce además al deísta Samuel Clarke, autor del ético axioma de la equidad, también al poeta filósofo Alexander Pope y al satírico Jonathan Swift, así como al filósofo liberal John Locke, cuya obra admira. Se sorprende de la gran tolerancia y variedad religiosa que tienen los ingleses, a diferencia de lo que tienen los franceses, y de la veneración que sienten por Shakespeare, cuyo monólogo él se va a encargar de traducir al francés. Entonces, decidido a que todas estas ideas deben permear también Francia, él logra regresar a su país en 1729. Ya con 3 propósitos muy claros. Primero, hacerse rico lo antes posible para no morir en la miseria que él ha visto en que mueren muchos escritores, y fue una decisión inteligente porque nunca se hubiera podido hacer rico con lo que escribía porque era muy crítico de la nobleza, del clero. En segundo lugar, fomentar la tolerancia y combatir el fanatismo religioso, que también lo va a lograr. Y en último lugar, difundir el pensamiento de Isaac Newton y las ideas liberales del filósofo John Locke. Todo eso lo va a lograr. Es así como traduce y publica en francés una obra que titula Cartas filosóficas, iniciando una auténtica revolución en su país porque era la primera vez que los franceses tenían a estos científicos traducidos a su propio idioma y comenzaron a empaparse de todas estas ideas de libertad, de meritocracia, de la igualdad ante la ley, de la necesidad de una monarquía parlamentaria, y va a ser el germen hasta cierto punto también de la Revolución Francesa. Él va a ser una persona que va a influir muchísimo a los escritores de su tiempo. Le faltaba una cosa pequeñita y era el tema de hacerse rico. Pero como Voltaire era un hombre muy inteligente, era un hombre instruido, muy hábil también, decidió sacar ventaja de un error que había descubierto en la lotería francesa. Les voy a contar un poco de contexto. En 1719, Francia sufrió una gran crisis financiera. Como el gobierno tenía como prioridad reducir la deuda pública del gobierno, el Parlamento estableció una lotería con el objetivo de recaudar 1 millón de libras esterlinas. El gobierno emitió bonos de la Municipalidad de París que serían pagados a través de una lotería en la cual podían participar todos los que tuvieran bonos. Y resulta que Voltaire era una de estas personas que tenían bonos porque llevaba tiempo estudiando el caso y había creado un plan maestro para hacerse completamente rico. Y aquí viene uno de los chismes de hoy. Resulta que a Voltaire le había llamado la atención las reglas de la lotería y en una cena se lo había comentado a uno de sus mejores amigos, el matemático y científico Charles Marie de la Condé. Lo que le intrigaba era que como los boletos de lotería costaban 1 sobre 1000 del costo del bono, si tenías un bono que valía poco, podías comprar los boletos a precios muy bajos. Sin embargo, tenías la misma posibilidad de ganar que alguien que poseía un bono que había comprado, por ejemplo, a 1000 francos y al que el boleto de lotería le habría costado 100 francos. O sea, que no importaba lo que tú pagaras por el boleto, siempre podías participar en la lotería. Entonces, si tú lograbas
que comprar los boletos más baratos que habían adquirido otras personas, por ejemplo, a un franco, aumentaban obviamente tus posibilidades de ganar, porque obviamente tenías más boletos, obvio. Entonces, él le comenta esto a su amigo y Voltaire y Lacondagne se preguntaron qué pasaría si ellos lograban comprar todos los boletos o la mayoría de los boletos apenas los lanzaran a un precio bajo de un franco o recomprar, o sea, personas que ya lo habían comprado, ellos se lo iban a comprar. Y como obviamente no era un boleto ganador todavía, pues si le ofrecían más de lo que la persona había gastado, probablemente se los vendía. Eso, obviamente, necesitarían todos los bonos de poco valor existentes. Así que el plan debía llevarse en conjunto con otros. O sea, porque lo que iban a hacer era, vendían los bonos, ellos compraban una gran cantidad de bonos y a personas que lo habían comprado barato, se lo recompraban, ¿no? Entonces, de una u otra manera, 10 personas se unieron a la idea de Voltaire y lo lograron. De hecho, la lotería se jugó el 8º día de cada mes a partir de 1729 y existen al día de hoy los registros del sorteo. Y resulta que ¿quién ganó todos los años que se tiró la lotería? Por supuesto, Voltaire y sus amigos aparecen como ganadores en todos los tirajes de la lotería. Lo cual, pues, si te pones a analizar, no puede ser que una persona gane la lotería de 20 veces, o sea, es algo muy extraño. Llegó un momento en que las autoridades se dieron cuenta que algo estaba pasando, o sea, obviamente que la lotería siempre lo ganaban 10 personas, obviamente, porque eran los que tenían casi todos los bonos y por tanto todos los boletos. Entonces resulta que pues deciden suspender la lotería, abren un proceso legal contra Voltaire de hecho, en que lo acusan de haber defraudado a la lotería, pero realmente no era así, no había defraudado a nadie, él simplemente había encontrado una debilidad del sistema, había invertido en eso y pues al final lo liberan, o sea, no lo condenan porque como dice él, yo no hice nada ilegal, en ningún lugar decía que yo no podía comprar 1.000.000 de bonos o que yo no podía hacer esto, sea ilegal, no era, estamos claros. Pero él ganó una fortuna de $500.000 de francos, que sería equivalente al día de hoy a 10 millones de dólares. Nada mal para un muchacho que no había nacido dentro de la nobleza y al cual lo habían repudiado precisamente por su clase social. De hecho, el controlador general de finanzas, Michael Roberts, molestó muchísimo porque él era, o su equipo era el que había creado la lotería, pero al final el Consejo Real declaró que Voltaire no había violado ninguna ley porque en realidad la lotería estaba mal concebida, o sea, no debía haber permitido que una persona comprara, por ejemplo, todos los bonos o todos los boletos, o que 10 personas compraran todos los bonos o todos los boletos. Era un tema de probabilidades, obviamente, ¿no? Si por 1.000 bonos tú tienes 1.000 números de lotería, pues tienes más probabilidad de ganar que si solo tuvieras uno, lógico. Pero no solo era eso. En el estado semi-independiente de Lorraine, como ya él tenía dinero, aprovechó que el duque regente estaba tratando de recaudar dinero en efectivo mediante la emisión de otros bonos en condiciones muy ventajosas para el prestamista. Y tras algunos obstáculos que no le permitían comprar estos bonos, compró 50, que después revendió al triple de precio. Además, en París comenzó a invertir grandes sumas de dinero en el lucrativo negocio de vender suministros del ejército, algo que se mantuvo haciendo durante más de 20 años. Además, el ya millonario escritor adquirió una remesa de plata americana en Cádiz, también se vinculó a varios negocios especulativos, se convirtió en prestamista y se volvió en uno de los mayores rentistas de Francia. O sea, como él tenía el dinero, él prestaba a tasas pues un poco usureras, vamos a decirlo, pero como era no controlado y él tenía el dinero y la gente la necesitaba, entonces se volvió en un prestamista muy importante. Este aspecto no fue algo menor para él ni para su obra, porque ya siendo inmensamente rico, ya nunca más tuvo que depender de una casa editorial, se hizo construir un teatro, porque como nadie quería representar sus obras de teatro, porque eran críticas nuevamente a la nobleza, al rey y al clero, entonces él dijo, ¿qué? No me quieren representar la obra porque soy crítico, yo me voy a construir su propio teatro. Y así como lo oyen, se pagó su propio teatro y allí publicaba todas sus obras, se hizo construir un castillo porque él siempre quiso ser noble y así tuvo la libertad de escribir lo que quiso y como quiso. En 1731 publicó su obra Historia de Carlos XII, donde esbozaba los problemas y tópicos que más tarde aparecerían en su obra
Cartas filosóficas, que publicó en 1734. Ya había publicado una primera parte y publicó una segunda parte. Por ejemplo, defendía la tolerancia religiosa, la libertad ideológica, tomando siempre como modelo a sus amados ingleses, y también el laicismo. Acusaba el cristianismo de constituir la raíz de todo fanatismo dogmático. La historia de Carlos II ocasionó en ese momento un gran escándalo. Fue retirado por el gobierno, pero se siguió vendiendo de manera clandestina. En 1732 estrenó una obra, Eripile, pero esta obra también alcanza éxito, y luego otra obra teatral que se llamó Zaire, que era una tragedia que escribió en 3 semanas. En 1733 publica El Templo del Gusto e inicia una relación amorosa con la matemática y física Madame Émilie du Chaillet. Por fin publica otra parte de las cartas explosivas, que son condenadas, son mandadas a quemar, y en ese momento se emite una orden de detención. Pero Voltaire, como ya era rico, tenía contactos, logra huir de París y se refugia en el castillo que tenía esta marquesa y científica du Chaillet, con la que estableció una larga relación amorosa de 16 años, a pesar de que en esa misma casa vivía su esposo, el conde. Van ustedes a decir, ¿cómo puede ser? Ya van a ver, todo se reduce a dinero. Dato importante, en este momento Voltaire era uno de los hombres más ricos de toda Francia, por lo que esta vez no importó que no tuviera título nobiliario. Le sobraron amigos que lo ayudaron a escapar, resguardando su inmensa fortuna. Con la marquesa, él va a hacer una gran alianza intelectual y trabajará en una nueva obra, La filosofía de Newton, donde resumió en francés la nueva física del genio inglés. Además, aunque la marquesa, aquí viene el otro chisme, la marquesa estaba casada, lo cual para otra persona que no fuera él hubiera sido un problema. Pero les digo que para él no fue un problema, porque ella estaba casada con un hombre que estaba caído en desgracia. ¿Qué quiere decir esto? Que su marido se había endeudado enormemente, y entonces Voltaire, que estaba enamorado de esta mujer, lo fue a visitar y le dijo que si él permitía esa relación, me voy a ver si me puedo mandar aquí fuegos artificiales, le dijo que si él permitía esta relación, le iba a pagar absolutamente todas las deudas que el marqués tuviera en ese momento. Entonces el marqués dijo, ve, me conviene la cosa, y él arregló todos los asuntos económicos del matrimonio. O sea, ellos tenían el título, pero no tenían el dinero. Entonces pagó la deuda, restauró el castillo que lo tenían semidestruido, le creó una gran galería, dotó el castillo con un amplio gabinete donde le instaló el lugar donde su esposa, iba a decir, donde su pareja, la marquesa, hacía sus experimentos de física. Instaló una biblioteca con 21.000 libros que él escogió, compró cuadros, obras de arte, escultura, contrató sirvientes y cocineros. Y entonces, básicamente el conde, sin que el marqués en realidad, sin que nadie hiciera tanta bulla, le compró también un castillito. El marqués se fue a vivir a ese castillito y le dejó obviamente el castillo principal y a la esposa, ¿no? De hecho, estos fueron años muy productivos, porque pues ya siendo rico no tenía que preocuparse por nada y se dedicó completamente a su obra literaria, y de paso ayudaba también a su pareja en sus experimentos científicos. De hecho, en este castillo Voltaire recibió a los famosos matemáticos Samuel Cohen y Johann Bernoulli, al filósofo Maupertus y al físico y escritor veneciano Francesco Algattoni, todos newtonianos y todos personas que eran científicos porque él admiraba la ciencia, ¿no? En esa misma época retomó también su carrera como dramaturgo y escribió varias obras de teatro. Una se llamó Adelaide, que publicó en 1734, primera pieza del clasicismo que se alejaba mucho de los temas grecolatinos para abordar la historia de Francia. También escribe La muerte de César, Alcira o Los americanos, que inspiró la ópera homónima de Verdi, El fanatismo o Mahoma, en 1741, y luego publicó El hijo pródigo, Nanín o El prejuicio vencido en el año de 1749. De hecho, probablemente ustedes no lo saben, pero Voltaire llegó a escribir un total de 50 tragedias, algunas inéditas y en general recibidas con éxito, pero que definitivamente han caído en el olvido, si bien Zaire y Alcira fueron las más afamadas en su momento. En 1741 se encuentra con Felipe Stampont,
de Bélgica, e inspirándose en este encuentro, escribe una novela importante, Los oídos del conde de Chesterfield y El capellán Goodman. En 1742 publica la obra Mahoma o el fanatismo, pero la obra es prohibida porque es muy crítica contra el clero, y un año después publica Mérope. Por esta época, Voltaire viaja a Berlín, donde es nombrado académico, historiador y caballero de la Cámara Real, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? En Francia no lo querían, no es que no lo quisieran. En Francia la nobleza no lo quería porque él era muy crítico, pero en otros países lo adoraban, era muy famoso ya en este momento. Por esa época, Voltaire sufre una gran traición amorosa. Resulta que su amante de toda una vida, con la que llevaba 16 años, una relación muy estable, inicia una relación con el poeta Jean-Francois de Saint-Lambert. Y Voltaire tiene la malísima suerte de que los descubre en el acto. Ustedes me entienden. Obviamente se molesta, tiene un ataque de furia, pero al final, yo creo que como todo en francés, ven las cosas de manera diferente, decidió pues que iba a permitir la relación porque la marquesa le dijo que estaba enamorada de este hombre, pero que también lo quería él. Entonces básicamente los tres vivían en el castillo. Una relación de a tres, ¿no? Pero para tragedia de todos, la marquesa quedó embarazada y ya era una mujer que tenía más de 50 años, por lo que muere cuando entra en labor de parto en 1749. Esto a Voltaire le duele mucho porque pues, había sido su compañera durante prácticamente toda una vida, se habían apoyado ella a él en su obra literaria, él había apoyado a ella, entonces fue un golpe muy grande, él empezó o entró en una gran depresión y decide irse del castillo porque estaba muy deprimido y se va a Berlín porque Federico II de Prusia lo había invitado. Esto molesta al rey francés, que era Luis XV, y va a afectarlo porque él al final se va a tener que ir de Francia, ¿no? Incluso se alojó en el palacio de Federico II para participar en las tertulias a los que era aficionado el monarca, ¿no? Durante esta época publica la primera versión de su obra El siglo de Luis XV y continúa publicando después otra obra que llamó Micromegas, que era una serie de cuentos. Debido a las disputas que tiene con Federico II, en especial por su desencuentro con el recién nombrado presidente de la Academia de Berlín, con el que tienen algunas diferencias, el filósofo materialista Maupertuis huye de Prusia en 1753, pero es retenido en Frankfurt por un agente del rey y tiene que sufrir muchas vejaciones, por lo que intenta volver a Francia. Sin embargo, el rey Luis XV estaba muy molesto, le dice que no puede volver a Francia y él tiene que salir huyendo a Suiza. Se instala en una mansión, en una finca rural que se llamaba Los Délices, que él había comprado hacía muchísimo tiempo, que era su casa de vacaciones. Recordemos nuevamente, era un hombre ultramillonario. Entonces, pues se fue a Suiza, no tuvo ningún problema en que lo admitieran con todos los millones que traía, y ahí se establece con su sobrina, ¿okay? Obviamente la hija de su hermana, con la que inicia una relación, se construye un nuevo teatro y continúa representando sus obras. Así que en sus últimos años, él pues prácticamente se recluye en este lugar, en Suiza, sigue escribiendo con su sobrina, que se convierte en su pareja. No se podían casar, obviamente, por el lazo biológico, nunca lo hubieran permitido, pero sí ella fue la persona que lo acompañó en sus últimos años. En 1755 vivió el terremoto de Lisboa, lo cual lo impresionó fuertemente y le hizo pensar sobre el sinsentido de la historia y del mal, porque él también tiene obras profundamente filosóficas. Además de escritor, de hecho, Voltaire es muy conocido dentro del área de la filosofía. Publica al respecto el poema sobre el desastre de Lisboa e inicia varias colaboraciones con la enciclopedia de Diderot, y así publica 7 volúmenes de ensayos sobre la historia general, sobre las costumbres y el espíritu de las naciones y sobre la historia del Imperio de Rusia bajo Pedro el Grande, obras que se centran en la historia, el arte, las costumbres, las instituciones sociales y religiosas de esa época. También publica su poema sobre Juana de Arco, la doncella, y sus colaboraciones con la enciclopedia comienzan a molestar muchísimo a los católicos. En 1759 publica la novela corta y la más importante de toda su carrera, titulada Cándido o el Optimista, que resultó de inmediato condenada por Ginebra por sus irónicas críticas contra los clérigos, los nobles, los reyes y los militares. O sea, Voltaire le tiró a todo el mundo. Pero como tenía el dinero, pues lo podía hacer.
En 1758 compró una propiedad en Ferney, muy cerca de la frontera de Suiza, para poder irse de país a país por si tenía que salir huyendo, por lo que escribía. Y allí vivió durante 18 años y recibió a la élite más importante de todos los países de Europa, sosteniendo una gigantesca correspondencia epistolar. De hecho, se conservan 15.000 de estas cartas. Reedita su obra Cándido en 1759 y representa nuevas tragedias, entre ellas Tancredo, en 1760. También continúa publicando muchos escritos polémicos y subversivos para combatir el fanatismo clerical, y en 1761 imprime una obra contra Rousseau llamada Cartas sobre la Nueva Eloísa. En 1762, Voltaire publica bajo el título de Testamento de J. Meisler un texto que presentaba como extracto de otro más voluminoso encontrado por él, y en el cual un sacerdote católico profesaba con determinación su ateísmo y se entregaba a una crítica radical de las injusticias sociales y de la corrupción de la Iglesia. Obviamente esto enfureció a todo el clero y significó un nuevo escándalo en su vida, pero nuevamente, gracias a que ya no era el Voltaire de sus orígenes, sino que ya era rico, no tuvo mayor consecuencia que algunos tomatazos en la calle, ¿no? 2 años después redactó el Tratado sobre la Tolerancia y en 1764 su Diccionario Filosófico. También en ese mismo año divulgó de forma anónima un durísimo libro contra Rousseau llamado El sentimiento de los ciudadanos. Desde entonces, siendo ya Voltaire un personaje muy famoso e influyente en la vida pública y política, intervino en distintos casos judiciales, como el caso de John Calas, que daría pie en el futuro a la abolición de la tortura judicial en Francia y en otros países, y pondría el fundamento de gran parte de los derechos humanos que conocemos hoy. También intervino en el caso del Caballero de la Barre, que estaba acusado de impiedad, así que él también tomó varias causas tomó la defensa de varias personas que estaban apresadas y que iban a ser asesinadas, ¿no?, por errores que habían cometido, y él dijo pues que esto no era justo, que las personas tenían derecho a, bueno, entre otras cosas, a un juicio justo, a tener un abogado. Entonces, esas ideas que ahora nos parecen súper normales eran revolucionarias para su tiempo, y gran parte de esas ideas fueron influenciadas e impulsadas por Voltaire. De esta forma, promovió los valores civiles de la tolerancia y la libertad frente al dogmatismo y al fanatismo. En 1767 publicó su obra El Ingenio, y en 1768 tiene una discusión con su amante y sobrina de Ferney por una infidelidad que ella comete. Pues tuvo mala suerte en el amor el pobre hombre, pero pues la dejó volver en 1769 porque él ya se sentía próximo a morir, y igual iba a dejar todo a ella porque Voltaire nunca tuvo hijos. No sabemos si es que seguramente era infértil, porque en ese tiempo no había métodos anticonceptivos, entonces seguramente. En 1773 cae gravemente enfermo. A pesar de eso, 2 años después publica su Historia de Jenny, y en 1776 termina escribiendo su testamento y le deja todos los derechos de su obra a su sobrina, o sea, a su compañera. En 1778 logra volver a París. Se le acoge con mucho entusiasmo, estrena una obra, ya está cerca de morirse, todo el mundo lo sabía, ya estaba muy enfermo, y tras recibir innumerables visitas, su estado se agravó y termina muriendo el 30 de mayo de 1778, a una edad bastante longeva, porque vivió 83 años, algo que en este tiempo era muchísimo tiempo. O sea, ahora se vive aproximadamente 70 años, pero en ese tiempo la gente moría a los 50. Entonces, él vivió muchos años. En 1791, sus restos fueron trasladados al Panteón de Hombres Ilustres en Francia. O sea que al final de su vida, él sí logró lo que quería, logró todo lo que se propuso, logró publicar todas sus obras sin censura, logró volverse muy rico, logró ser admitido dentro de la nobleza, logró estar con la mujer que él quería, algo que nunca hubiera permitido la sociedad de su tiempo si Voltaire no hubiera sido rico, porque obviamente ya estaba casado, y pues el divorcio no existía, pero todo lo que él se propuso realmente lo consiguió. Así que si ustedes no se han leído nada de Voltaire, es un escritor que debemos recuperar, porque realmente fue un hombre no solamente que tuvo talento, sino que luchó mucho durante toda su vida para poder publicar los libros que hoy tenemos.
A manera de conclusión, vamos a decir lo siguiente de este gran personaje francés. Voltaire fue un escritor y filósofo francés cuyas ideas fueron muy importantes para promover los derechos humanos y la libertad de pensamiento. No nació en una familia rica ni aristocrática, pero con tan solo 29 años alcanzó la fama con su obra Edipo. Sin embargo, a los 35 años, un evento muy traumático le cambió la vida, cuando fue golpeado salvajemente por un noble en una fiesta, por el noble y los lacayos. Voltaire se sintió muy humillado y le pidió a sus amigos nobles que dieran por favor testimonio del hecho. Pero estos se rehusaron, ya que Voltaire podía ser brillante y hasta divertido, pero no pertenecía a su clase social. Esto significó una dolorosa humillación para Voltaire, por lo que tras retar a duelo a su agresor, tuvo que salir huyendo a Inglaterra. Sin embargo, este hecho le cambiaría la vida para siempre, ya que estando en Inglaterra entró por primera vez en contacto con las ideas de la Ilustración y con los descubrimientos del gran Isaac Newton, a quien conoció. De vuelta a Francia, ideó un interesantísimo mecanismo para volverse millonario, comprando muchísimos bonos y ganando la lotería francesa en tantas ocasiones que se hizo multimillonario. Intentaron condenarlo por el delito de fraude, pero esto no fue posible, ya que en realidad lo que hizo fue sacar ventaja del error cometido en el diseño original de la lotería. O sea que no era ilegal lo que él había hecho. O sea, si tú pones a la venta 1000 bonos y por cada bono te dan un número para jugar a la lotería y yo compro los 1000 bonos y tengo los 1000 números, pues obviamente yo voy a ganar la lotería. Eso no es algo ilegal. Entonces, él tomó ventaja de eso y es que él se convierte en millonario. Ya siendo rico, pudo contar con su habitación propia, como decía la misma Virginia Woolf, es decir, con el dinero suficiente para nunca más tener que trabajar y para financiar todos sus libros de ensayos, novelas cortas y obras de teatro. Tuvo dos relaciones largas, una con una marquesa que le permitió entrar a la sociedad más exclusiva, la nobleza en ese momento, y otra con su sobrina, pero no fue afortunado en el amor, ya que ambas mujeres le fueron infieles. Sin embargo, fue algo que él perdonó. Cándido o El Optimista es sin duda su novela más importante, así que si no la han leído, aquí se la súper recomiendo, Cándido o El Optimista. Voltaire es reconocido internacionalmente como uno de los escritores franceses más famosos de su tiempo, y su pensamiento burlesco y crítico hacia la Iglesia y la monarquía le han valido fama en la nueva generación de escritores y filósofos modernos. Y como siempre les dejo aquí la lista de referencias por si ustedes quieren ver los en vivos que revisé, los canales de YouTube que revisé, los documentos, para sacar toda la información de hoy. Básicamente, a manera de conclusión, puedo decir lo siguiente. Voltaire sin duda fue un personaje fantástico, o sea, muy digno de hacer una película de toda su vida. Nació en Francia, no nació en una cuna rica, pero se hizo fama muy rápido con esta obra que les mencionaba, Edipo. Esto le permitió entrar a la nobleza de Francia, sus amigos eran condes, marqueses, pero en el momento que él tiene un altercado con una persona de la nobleza importante, se da cuenta que siempre en Francia va a pesar la diferencia de clase. Se va huyendo a Inglaterra y todas las ideas de la Ilustración y las ideas del gran Isaac Newton lo van a permear y él decide volver a Francia años después para hacerse rico y con ese dinero poderse publicar sus obras, porque como él sabía que iba a criticar la nobleza, la diferencia de clase, él iba a defender la meritocracia, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, nadie iba a quererle publicar su obra en Francia. Entonces, él vuelve a Francia, estudia con cautela el caso de la lotería francesa, se alía con otras 10 personas y entre todos logran comprar la mayoría de bonos y, por tanto, los números para jugar la lotería. Y durante 10 años consecutivos, las mismas personas comienzan a ganar la lotería. Obviamente, él comienza a guardar mucho dinero, se hace rico, luego este dinero lo reinvierte, compra más bonos y al final, pues, él muere completamente rico. Y ya estando muy rico, se enamora de una marquesa. Como no podía divorciarse, ya con el dinero que él tenía, le propone al esposo de la marquesa un arreglo económico, le da una gran compensación económica a este hombre, paga todas las deudas, se va a vivir al castillo donde viven ellos y allí pues vive con ella durante 16 años hasta que finalmente ella fallece.
Él termina teniendo una relación con su sobrina, quien le deja todo su dinero, y en estos últimos años él se vuelve uno de los escritores más prolíferos de su generación. Y esto lo logra precisamente porque, ya lo decía la gran Virginia Woolf, un escritor solo puede ser escritor en libertad cuando tiene habitación propia, es decir, cuando tiene suficiente dinero para poder financiar su obra y no está sometido a lo que digan sus editores, los reyes, la iglesia, porque él se dio cuenta que para escribir lo que él quería, para cambiar y criticar los estamentos de la sociedad francesa, él tenía que tener habitación propia. Y yo creo que es un mensaje que nos deja Voltaire a todos. O sea, para poder escribir y criticar es importante que tengamos el dinero para dedicarnos también a nuestra obra literaria y para lograr que no nos puedan censurar. Obviamente, ya siendo rico, las cosas eran muy diferentes. Le hicieron muchísimos juicios a Voltaire, ya estando un millonario, pero obviamente nunca procedió porque él siempre compraba a los jueces y a todas las personas involucradas. Y gracias a todo el dinero que tenía, él pudo criticar, y de hecho el pensamiento de Voltaire pues, ha permeado a grandes filósofos de su generación y sigue permeando a filósofos y escritores actualmente. Bueno, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de este video en todas tus redes sociales y déjame saber en la casilla de los comentarios qué opinas de este mecanismo ingenioso que creó Voltaire para hacerse rico. ¿Te parece que esto fue correcto? ¿No fue correcto? Realmente yo creo que sí fue correcto porque simplemente él sacó ventaja de un error. O sea, no hizo nada ilegal, pero bueno, déjamelo saber en la casilla de los comentarios si sabías que en realidad Voltaire terminó muriendo muy rico, con una fortuna de más de 10 millones de dólares, pero que esa fortuna no vino de toda su obra literaria, sino de jugar a la lotería. También déjame saber en la casilla de los comentarios si te has leído algo de la obra de Voltaire, y en caso que lo hayas hecho, déjame saber qué obra es. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.